cada uno de ustedes y en estos días todos seamos también, en este día del Señor, seamos todos también bendecidos por su palabra. Hermanos, quiero recordarles que estamos recolectando las ofrendas para los alimentos no perecibles, para ir en ayuda también de nuestras familias de la iglesia, así que para que también tengan claro de eso. Así que lo que de este domingo y lo de también el próximo domingo estaremos recibiendo las ofrendas de alimentos no perecibles. Esos van en directa ayuda de los hermanos de tu iglesia. Como hemos orado, también oramos por la iglesia, oramos por cada uno de nosotros y también pedimos también que el Señor, a aquellos que están pasando alguna dificultad, que el Señor también les bendiga en ese sentido. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, del versículo 60 a 71. Vamos a leerlo de forma alternada, un versículo usted, un versículo yo. Juan, capítulo 6, del verso 60 al 71, y vamos a leerlo de forma alternada. Comienzo yo y después usted. Y después leemos todos juntos el final. Dice así la palabra del Señor, Juan 6, de 60 al 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿creéis acaso que yo también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Judas le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros a los 12? ¿Y ni uno de vosotros es el diablo? Todos juntos. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Amén. Oremos. Dios bendito, Padre amado, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, que como dice Apocalipsis, tú recorres tu iglesia, vives en medio de tu iglesia, y en tu iglesia hay bendición, hay amor, porque tú eres todo lo perfecto y todo lo bueno para nosotros. Dios eterno, te rogamos que bendigas nuestros corazones, que tú nos ayudes a escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo sea quien nos redarguya para poder escuchar tu voz, para poder entender tu palabra y sobre todo para poder vivir según tu voluntad. Padre, queremos ser obedientes a ti y queremos glorificarte en todo lo que hacemos por amor a Cristo Jesús. Amén. Hermanos, algo que usted y yo no estamos preparados es para vivir la muerte de un ser querido. Sobre todo cuando esa muerte es de alguien muy cercano a nosotros. Porque la muerte de un ser querido, la muerte de alguien cercano, significa que esa persona a la que tú amabas, a quien tú contigo te llevabas bien, dejó de ser parte tuya. Era a quien tú acudías cuando habían dificultades. Era a quien cuando había un problema o tú querías hablar con alguien, tú acudías a esa persona. Cuando pequeño murió mi abuelo, yo tenía 11 años. Pero siempre cuando a mí me retaban en la casa, cuando yo hacía algo malo, que no era muy seguido, pero cuando hacía algo malo, yo volaba donde mi abuelo. Y ahí llegaba. Y ahí se calmaba todo. Nadie podía decirme nada porque estaba en los brazos de mi abuelo. Así que la lucha era llegar de donde me mandé la embarrada hasta donde mi abuelo. Mi papá tenía esa oportunidad de pillarme. Si no me pillaba,
y yo llegaba donde mi abuelo, se acababa todo. Cuando él se muere, yo siento esa pérdida. Porque obviamente era quien yo acudía cuando me pasaba algo, y eso te pasa a ti cuando fallece alguien. Porque alguien que tú le contabas tus dramas, le contabas tus preocupaciones, también con quien pasabas bien, con quien tú te reías y con quien tú veías las cosas de otra forma. Es por eso que frente a la muerte no estamos preparados. Fíjate que todos los pasajes de la Biblia, cuando hablan acerca de muerte, hay dolor, hay llanto. Jesús mismo llora, ¿por qué? Porque muere un amigo. Si tú te fijas, la muerte no estamos acostumbrados a eso, no estamos preparados para eso. De hecho, eso fue el castigo. Ahora ustedes morirán, le dice Dios a Adán y a Eva. Así que, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? ¿Qué pasa cuando no tenemos a alguien cercano? ¿Qué pasa cuando nos sentimos solos y no tenemos nadie más? ¿Qué pasa que cuando podemos decir, como decían en el Chapulín Colorado, ahora, ¿quién podrá defendernos? Ahora, ¿a quién voy a acudir? ¿A quién yo voy a abrazar? ¿A quién yo voy a tener si ya no tengo a esa persona al lado mío? Jesús ha hablado con sus discípulos y les viene diciendo que Él es el pan de vida, que Él es el que come mi carne y bebe mi sangre. Este tendrá vida en el día postrero. Y es hermoso porque le está diciendo algo maravilloso, pero algo que ellos no están entendiendo. Ellos no entienden nada, a tal punto que, ¿sabes qué? ¿Quién puede oír las palabras de Jesús? ¿Qué es esto que está diciendo? ¿Qué es esto que Él es el maná del cielo? ¿Qué es esto que vamos a comer y beber su sangre? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Vamos a matarlo y nos vamos a comer a Jesús? ¿Eso es lo que está pasando? Eso no es tan loco. Recuerda que cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le dice, tiene que volver a nacer. Nicodemo, ¿qué le dice? Tengo que entrar en el vientre de mi madre nuevamente para vivir como Cristo. No tengo forma de eso que pase. Y dice, pero ¿cómo? Si Nicodemo era un doctor, él sabía todo, pero estaba confuso la palabra. A tal punto que si tú te fijas en el versículo 66, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús no solamente caminaba con 12, los 12 eran los escogidos, los más cercanos. De esos 12 habían 3 que eran el grupo más cercano de Jesús, pero caminaba con mucha más gente Jesús, entre hombres y mujeres que caminaban con él. Cuando entendieron todo esto, ¿sabes qué? Yo no sigo más contigo. Esto es mucho, esto es muy, muy difícil. Y eso es lo que es el Evangelio. C.S. Lewis dice que si quieres tener una religión, yo no te recomiendo el cristianismo porque es la más difícil de todas. Porque es, como veíamos en la liturgia, es morir a uno mismo. Miqueas tiene esa idea. Humillarte ante tu Dios significa morir ante Dios. Y eso significa ya no vivo yo, sino vive Cristo. Que es hermoso versículo, ¿no? Todo lo decimos de una manera maravillosa. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay una canción acerca de eso. Gracias a Dios por eso. Pero ¿qué significa eso? Yo ya no tengo mis deseos, ya no son mi voluntad, ya no son mis sueños. Son los caminos de Dios y no los míos. Y eso no es fácil. Eso no es llegar y renunciarlo. Renunciar a eso complica. Renunciar a eso nos provoca ansiedad. Renunciar a mis sueños, a mis deseos, para que Dios sea el centro de mi vida. Así que los discípulos al escuchar esto se fueron. Esto es mucho. Esto es demasiado. Y tú puedes pensar lo mismo. Yo puedo pensar lo mismo. Y la diferencia de que los discípulos que se fueron a nosotros es solo una. Que Dios no permite que nos vayamos. Es Cristo que te ha tomado su mano para que tú no te vayas. Si fuera por ti, por mí, estaríamos en nuestras casas, ¿no? Pero Dios no nos permite eso, y gracias a Dios por eso, que no nos permite irnos de su mano. Pero seguimos sin responder a quién tenemos. Jesús habla con los discípulos y los miró a los 12 y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es una cosa importante ahí. Jesús no detuvo a nadie. Jesús no les dijo a los demás que se fueron, oye, no se vayan, me van a dejar solo, quédense conmigo, yo tengo pan, tengo vino, yo puedo darles sanidad, yo puedo hacer todo, quédense conmigo. Jesús no dice eso. ¿Ok? Se quieren ir, váyanse. Ahora Él enfrenta a sus discípulos y les dice, ¿qué pasa con ustedes?
¿Ustedes quieren irse? Eso es lo lindo del mensaje del Evangelio, que el Evangelio es para todo el mundo puede escuchar el Evangelio, pero solo sus hijos pueden responder al Evangelio. Y ahora a ti y a mí, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios, tienes que responder, ¿tú también te quieres ir? ¿Tú también quieres dejar de lado todo esto? ¿Tú también quieres votar el Evangelio para vivir según tu voluntad? Ante eso, el apóstol Pedro va a responder de una forma maravillosa. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todos ustedes y yo nos hemos sentido de alguna forma solos o frustrados por algo. En algún momento de tu vida tú te has sentido frustrado por lo que está pasando, por lo que estás viviendo, porque estás cansado, porque tienes dificultades, un montón de cosas que tú puedes estar pasando. Tú tienes que sentirte frustrado y cansado. ¿A quién iremos? ¿A dónde voy ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Mira la respuesta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo que responde de forma maravillosa: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira la respuesta de Jesús, de Pedro. La respuesta de Pedro no es ¿a quién iremos? Tú tienes dinero, tú tienes poder, tú tienes influencias, tú tienes un ejército. No está diciendo eso. Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que tú tienes y lo que yo tengo es la palabra de Dios. Es Dios hablando a nuestros corazones. No es otra cosa. Pedro no está confiando en lo que Dios le puede dar en términos materiales. Los que se fueron estaban confiando en los bienes materiales de Jesús. Pero Dios se complicó, porque estaban pidiendo cosas muy grandes. El mismo texto de Miqueas 6 que nos hizo leer nuestro hermano Camilo, dice, los versículos anteriores, dice, ¿qué quiero? ¿1000 rollos de aceite? ¿Qué quiero? ¿Tus ganados? ¿Quiero a tu primogénito? No quiero nada de eso. Yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es que tú ames la misericordia y vivas de voluntad de Dios. Eso lo repite también Oseas y después los evangelios también lo van a decir. Lo que hace es darnos cuenta que lo que tenemos es más hermoso que los bienes materiales. Es más hermoso que cualquier cosa que tú puedas conseguir con tu sueldo, con tu estatus. Dios está diciéndole, y Pedro está respondiendo, que lo único que podemos tener es a Dios hablándonos. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesto tu gozo y tu alegría? Dios puede quitarte todo lo que tú tienes, siempre se lo voy a decir. Dios te puede quitar todo lo que tú tienes. Dios sigue siendo amoroso, justo y misericordioso, aun cuando tú no tengas nada. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono y sigue siendo santo, santo, santo. Pero Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, que es su palabra, que es hablarnos. ¿Sabes lo hermoso que es cuando Dios está hablando? Y no estoy diciendo que Dios no escucha su voz audible, pero en su palabra escucho su voz. Cuando oro, cuando tengo intimidad con Dios, escucho su voz. Tú tienes palabra de vida eterna. El apóstol Pedro va a ser un hombre que va a sufrir el evangelio, que lo van a intentar matar, que va a estar en la cárcel, pero que él sigue predicando. Y que la iglesia seguía orando por él. Me gusta mucho el pasaje cuando le dice, cuando Pedro se presenta a la iglesia, y la iglesia en vez de tomarlo y decirle, ok, lo vamos a esconder para que no lo maten, Señor, dale más fuerza para que siga predicando, para que él siga llevando el evangelio. Lo van a matar, sí, pero predicando el evangelio, que lo maten. Que los maten si tienen que predicar el evangelio. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Estás confiando en tu sueldo? ¿En tu profesión? ¿En tu título? ¿En lo que tú puedas tener? Hermano, todo eso, el apóstol Pablo le dice que todo eso es basura. Todo eso no sirve de nada si no tenemos a Dios en nuestros corazones. ¿A quién iremos? Solamente a aquel que nos da la vida eterna.
aquel que tiene palabra de vida eterna. Mira el versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay elementos de la Biblia que usted va a ver que son tomados de la cultura y que son pasados al Evangelio. La misma palabra Evangelio no es una palabra que queramos teológicamente de la Escritura. Evangelio es una palabra que se tomaba cuando el rey tenía un hijo, se proclamaba el Evangelio, que eran las buenas nuevas del nacimiento de un hijo. Cuando nosotros vemos la palabra Cristo es Señor en las Escrituras, nosotros estamos viendo una de las palabras más revolucionarias de la época. Porque Cristo el Señor decía que Cristo era el único, era el Kyrios, Él solamente era el Señor. Sin embargo, eso no es verdad para el mundo. Para el mundo, el César es el Cristo. César es el Señor. Así que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, que no es el César el Señor, sino que tú eres el Señor y tú eres el Hijo del Dios viviente. Mucha gente puede decir que conoce a Jesús. Mucha gente habla de Jesús. Mucha gente puede decir quién es Jesús y cómo es Jesús. Y mucha gente puede decir incluso que tiene una espiritualidad. Las encuestas en Chile han demostrado que el mundo religioso ha ido cayendo. Las iglesias se están desapareciendo. En Estados Unidos, cada semana 5.000 personas dejan las iglesias para pasar a otros movimientos. Lo interesante es que no dejan de tener una vida espiritual. Dejan las iglesias, dejan las instituciones. Hoy día la PCUSA, la iglesia presbiteriana que nació en Estados Unidos, hoy día es una iglesia que pierde 300, 400 iglesias todos los años. La gente se va de las iglesias. Pero viven una espiritualidad. Dice, ¿saben qué? Yo no necesito nada más iglesia y yo voy a vivir mi cristianismo como yo quiero, porque yo conozco a Jesús y todo eso. Interesante es que no es solamente saber que Jesús existió, no es solamente saber que en tu casa hay una Biblia. Conocer a Cristo y reconocer a Cristo es lo que a nosotros nos da una identidad. ¿A quién iremos si tú eres el Cristo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y para que tú digas eso, solamente tiene que haber pasado una cosa. El Espíritu Santo tiene que haber llegado a tu corazón y te ha revelado eso. Mucha gente conoció a Jesús. Mucha gente vio a Jesús. Fíjate que los que estaban ahí venían de haber comido los panes y los peces. Así que mucha gente vio milagros. Mucha gente fue sanada. Mucha gente conoció y escuchó a Jesús y tocó a Jesús. Pero eso no los hizo seguidores de Jesús. Puedes estar en tu iglesia, venir a tu iglesia, tomar tu Biblia todos los domingos, sacar el polvo de la semana, traerla el domingo a la iglesia, sentarte acá, cantar las canciones. Como siempre digo, 1 hora no es tan terrible para ser bueno. Nadie puede ser tan malo, ¿no? Decir, ¿saben qué? Me voy a comportar 1 hora. Me comporto 1 hora, no es tan terrible. Me subo al auto y soy lo peor que existe, pero 1 hora soy buena persona. Pero cuando conozco a Dios, lo reconozco como mi Señor. Y eso quiere decir que reconozco como mi autoridad. Y como autoridad me someto a Él. Me someto a Cristo. Me someto al Señor. A su voluntad. A lo que Él quiere. Pero Él piensa esto. No pienses en someterte a Dios como un tirano. Piensa que estás en los brazos del Padre. Que te ama, que te cuida, que te guarda, que te sostiene. No es un Dios que está esperando que todos se humillen y está con un látigo pegándolo a sus esclavos, no. Por el contrario. Es un Padre que exige humillación, pero tanto amor que Él tiene, que envió a su Hijo para que tú vivas. Para que tú no pases las dificultades de la vida eterna fuera de Dios. Él envió a su Hijo por amor a ti. ¿A quién tenemos? Tenemos al Señor. ¿A quién tienes en tu vida? Es al dueño y creador de todo cuanto existe. Entonces también tenemos a aquel que debemos someternos frente a Él. Jesús le respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Jesús tenía súper claro todo lo que estaba pasando. Jesús sabe que muchos se van a ir. Jesús sabe que dentro de su círculo más íntimo había uno que lo iba a traicionar. Es más, si tú te fijas después en el libro de los Hechos, de Judas nunca más se nombra. Nunca más se nombra Judas. Es más, se dice, el que no debe ser nombrado. Es como para los que les gusta Harry Potter, no se puede nombrar el nombre del mago malo. No lo voy a decir porque puede aparecer. Entonces, no se nombra Judas. ¿Quién le pone a su hijo Judas? ¿Quién está pensando en decir, yo quiero que mi hijo se llame Judas? Nadie hace eso. Nadie haría eso. ¿No? ¿Por qué? Porque Judas es pensar en la maldad de inmediato. Está bien que tu hijo sea malo, pero ya llamarle Judas es peor. No haríamos eso. Imagínate que dice, yo voy a hablar a mi hijo Judas Damián. Es terrible. O peor aún, imagínate a las mujeres. No les pondrían María Magdalena. Cuando es un error, María Magdalena no era prostituta. Pero ha quedado como para la historia como una prostituta. Entonces nadie le pone ese nombre. Y no tiene nada que ver con la prostituta. Eso fue idea de un papa en el siglo VII que dijo esa locura. Jesús sabía que dentro de sus 12 había uno que lo iba a traicionar. Jesús nunca dudó de cerca de eso. Pero me gusta ver eso de Jesús. Es tan lleno de amor y misericordia que aún habiendo uno que lo iba a traicionar, Él seguía predicando, Él seguía glorificando a Dios, Él seguía mostrando su imagen, Él seguía siendo misericordioso. A Judas no le tocaba menos pan que a los otros. Judas no comía fuera de los 12, Judas comía con los 12. ¿A quién tenemos? Tenemos al Dios vivo, tenemos al Señor y tenemos a aquel que está lleno de misericordia y de amor. Tú y yo podemos decir, ¿a quién tenemos? Tenemos a un Dios lleno de amor y misericordia. El llamado del cristiano es a imitar a Jesús. Y una de las dificultades de los cristianismos hoy día es que ha dejado de ser misericordioso. No somos misericordiosos. Somos una sociedad individualista que nos llama ¿a qué? A preocuparnos de nosotros mismos. Preocúpate de ti y los demás. Si sobra, para allá va. Pero como nunca sobra, entonces nunca va para nadie. La misericordia es una forma de vida cristiana. Eso quiere decir poner el dolor en el otro. Cuando nosotros pedimos la gracia de misericordia, no estamos pidiendo porque sí. Es para que tú te sientas responsable de aquel que también necesita. Tú tienes que ser responsable de eso. Oramos por las familias de la iglesia, pero eso te podemos orar por ellos, tenemos que hacer algo por ellos. Y son tus hermanos. Es que se me olvidó, es que no se te puede olvidar. Porque hay hermanos tuyos que pueden estar sin trabajo y que necesitan de ese alimento. Y que si no comen, es tu culpa, es tu responsabilidad. Hermanos, nosotros somos responsables de uno del otro. Orar por el otro, cuidar del otro. Y si necesita algo, estar con el otro. Eso no es comunismo, eso no es ninguna de esas estupideces. Eso es amor cristiano. Santiago dice eso. Si alguien tiene frío, ¿qué le vas a decir? Dios te bendiga y abrígate. Dale la chaqueta para que se abrigue. Si alguien tiene hambre, ¿qué le vas a decir? Come y sáciate. No, dale de comer. Porque es tu obligación, es tu responsabilidad. Jesús hizo mucho más que nosotros. Jesús alimentó, cuidó, ayudó y protegió a aquel que lo iba a entregar en la cruz. Aquel que lo vendió. A ese Dios le dio de su pan. Jesús estuvo con él, cuidó de él, conversó con él, le entregó el evangelio a él. Él no creyó, él siempre va a ser hijo de perdición, pero él tuvo los beneficios de la misericordia del Padre. Si tú no eres misericordioso, lo que estás haciendo es simplemente no vivir el evangelio. El evangelio no se vive de una forma individualista. El evangelio es vivir en comunidad. La comunidad debe cuidar de uno del otro. Debemos protegernos los unos a los otros. No para ser mejores que otros,
no para ser la mejor iglesia del mundo, que eso no existe. Somos llamados para reflejar la gloria de Cristo.